Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les encantan las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a enfocarnos en esas historias que te tocan el corazón superíndice 3N, esas que celebran la amistad en su forma pura y que rense, porque los van a conmover hasta las lágrimas. Amigos muos, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las series turcas que exploran los lazos inquebrantables de la amistad. Esas amistades que florecen en medio de las dificultades, que se ponen a prueba con los desafíos de la vida, pero que al final, siempre prevalecen. Rense para conocer historias llenas de emoción superíndice 3N, lealtad, secretos y por supuesto, mucho drama turco del bueno. Antes de que empecemos con esta lista imperdible, quiero recordarles que si les gusta el contenido que estamos creando en el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. No se perderán en ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos lo mejor del cine y la televisión superíndice 3N, con especial con diéresis copyright, énfasis en las joyas que nos llegan desde Turquía. Ahora vamos a empezar. Y vamos a empezar fuerte con una serie que estoy segura de que muchos de ustedes ya conocen, pero que merece ser mencionada Medcezir. Su copyright que tu copyright técnicamente es una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense de OC, pero la versión superíndice 3N turca tiene ese toque especial que la hace única. La amistad entre Yaman y Mert es el corazón superíndice 3N de esta historia. Yaman, un chico de barrio con un pasado difícil, encuentra en Mert, un joven de clase alta con problemas propios, un verdadero hermano. Su relación superíndice 3N evoluciona a lo largo de la serie, enfrentando obstáculos y malentendidos, pero siempre regresando a esa base su superíndice 3 lida de lealtad y apoyo mutuo. La química entre los actores es innegable y te hace creer en su amistad desde el primer momento. Además, la serie explora temas como la diferencia de clases, el amor juvenil y la búsqueda de la identidad, lo que la convierte en una opción superíndice 3N muy completa. Ahora, cambiemos un poco de tono y vayamos a una serie que es pura energía y comedia, Erkenci Kuay. Aunque la historia principal gira en torno al romance entre Sanem y Can, la amistad entre Sanem, Ayhan y Güliz es un elemento fundamental de la serie. Estas tres amigas son inseparables, se apoyan en todo y siempre la una para la otra, sin importar lo alocadas que sean las situaciones. Sus escenas son pura diversión superíndice 3N y te recuerdan la importancia de tener amigas que te hagan reír hasta que te duela la barriga. Además, la serie tiene un mensaje muy positivo sobre perseguir tus sueños más menos o si ser fiel a ti mismo, algo que las tres amigas se animan constantemente a hacer. Si buscan una serie ligera, divertida y con personajes en más menos hables, Erkenci Kuay es una excelente opción superíndice 3N. Cambiando completamente de geu copyright nero, nos adentramos en el drama istu superíndice 3 rico con Muteayem YZYL. Su copyright que esta serie es famosa por su romance y sus intrigas palaciegas, pero la amistad entre Hürrem Sultan y Gulnial es un lazo poderoso y conmovedor. Gulnial, una esclava que llega a la copyright N junto con Hürrem, se convierte en su confidente y aliada leal. A pesar de las presiones y peligros del palacio, su amistad se mantiene fuerte y se convierte en un refugio para ambas. La lealtad y el sacrificio de Gulnial por Hürrem son realmente admirables, y su relación superíndice 3N demuestra que la amistad puede florecer incluso en los entornos hostiles. Si les gusta la historia, el drama y las relaciones complejas, Muteayem YZYL es una serie que no se pueden perder. Ahora vamos con una serie que explora la amistad en un contexto muy diferente, y grados Estambul Yücelin. Aunque la historia de amor entre Süreyya y Faruk es central, la relación superíndice 3N entre Süreyya y Dilara es un ejemplo de CU superíndice 3 la amistad puede trascender las diferencias y superar los prejuicios. Dilara, la CU más menos hada de Süreyya, inicialmente la ve como una amenaza a su posición superíndice 3N en la familia Boran. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, ambas mujeres se dan cuenta de que tienen mucho en común y terminan formando una amistad su superíndice 3 lida y sincera. Su relación superíndice 3N es un ejemplo de CU superíndice 3 la empatua y la comprensión superíndice 3N pueden construir puentes entre personas que aparentemente son muy diferentes. Además, la serie explora temas como las tradiciones familiares,
las expectativas sociales y la búsqueda de la felicidad, lo que la convierte en una opción superíndice 3N muy interesante y reflexiva. Siguiendo con los dramas familiares, les quiero hablar de Cardeai Lerim. Esta serie, como su nombre indica, se centra en la hermandad, pero también Copyright N explora la amistad como un salvavidas en medio de la tragedia. Después Copyright S de perder a sus padres, los 4 hermanos Eren deben enfrentarse a la vida solos, luchando contra la pobreza y la injusticia. En este camino encuentran apoyo y consuelo en sus amigos, quienes se convierten en su familia elegida. La amistad entre Kadir y sus amigos, por ejemplo, es un ejemplo de lealtad y sacrificio. Ellos se apoyan mutuamente en los momentos muy difíciles y demuestran que la amistad puede ser tan fuerte como la familia. Cardeai Lerim es una serie conmovedora que te recordará la importancia de tener amigos en quienes confiar y que te inspira a valorar los lazos que te unen a las personas que te quieren. Para los amantes de las historias de venganza y misterio, les recomiendo y grado su condiéresis párrafo erde. Esta serie, protagonizada por 2 hermanos separados al nacer que terminan enfrentándose en bandos opuestos de la ley, tiene una trama muy intensa y llena de giros inesperados. Sin embargo, en medio de toda la tensión superíndice 3N, la amistad entre Sarp y Mete es un rayo de esperanza. Sarp, un polico infiltrado en la mafia, encuentra en Mete un joven abogado idealista, un aliado incondicional. A pesar de las circunstancias peligrosas en las que se encuentran, su amistad se fortalece con cada capítulo y se convierte en un elemento clave de la historia. La lealtad y la confianza que se tienen el uno al otro son realmente inspiradoras, y su relación superíndice 3N demuestra que la amistad puede florecer incluso en los entornos muy oscuros. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Vulperi. Esta serie cuenta la historia de una mujer que lucha por recuperar a sus hijos después Copyright S de ser injustamente acusada de algo que no cometió superíndice 3. En su camino encuentra apoyo y amistad en Kadir, un abogado que cree en su inocencia y que la ayuda a luchar contra el sistema. Su relación superíndice 3N evoluciona de una alianza profesional a una amistad profunda y sincera. Kadir se convierte en el pilar de Vulperi, brindándole apoyo emocional y legal. Su amistad es un ejemplo de CEU superíndice 3 la empatua y la justicia pueden unir a las personas y de CEU superíndice 3 la amistad puede ser un motor para superar los obstáculos muy difíciles. Y bien, llegamos al final de nuestra lista de series turcas imperdibles sobre amistad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas historias conmovedoras y que les haya dado algunas ideas para su superíndice 3 Sima Maratu superíndice 3N de series turcas. Recuerden que la amistad es uno de los tesoros muy valiosos que podemos tener en la vida. Estas series nos recuerdan la importancia de cultivar nuestras amistades, de apoyar a nuestros amigos en los momentos difíciles y de celebrar juntos los buenos momentos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado interesante y útil. Me encantará saber cuál de estas series es su favorita o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N de series turcas sobre amistad que no haya mencionado. Do copyright genme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Que tengan un día maravilloso y recuerden valorar a sus amigos. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco profundizando en las amistades turcas, un análisis más extenso asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más que descubrir sobre este fascinante tema. No podemos simplemente mencionar estas series y pasar página. Vamos a sumergirnos más profundamente en cada una de ellas, analizando las complejidades de las amistades que retratan, los desafíos que enfrentan y los mensajes que nos transmiten. Asterisco asterisco Medcecir, más allá del drama adolescente asterisco asterisco. Medcecir no es solo una serie sobre adolescentes ricos con problemas. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la redención y sobre cómo la amistad puede ser un salvavidas en los momentos más oscuros. La relación entre Yaman y Mert es mucho más que una simple camaradería. Es una hermandad forjada en el crisol de la adversidad. Yaman, marcado por su pasado en un barrio marginal y la sombra de su problemática familia, encuentra en Mert un refugio seguro.
Mert, por su parte, encuentra en Yaman la valentía para enfrentar sus propios demonios y para rebelarse contra las expectativas opresivas de su entorno. Lo que hace que esta amistad sea tan especial es la forma en que ambos personajes se complementan. Yaman aporta la fuerza y la determinación, mientras que Mert ofrece la sensibilidad y la inteligencia emocional. Juntos forman un equipo invencible, capaz de superar cualquier obstáculo. La serie también explora cómo la amistad puede trascender las barreras socioeconómicas. A pesar de las diferencias en sus orígenes, Yaman y Mert logran construir un lazo genuino y duradero, demostrando que la verdadera amistad no entiende de clases sociales. Además, es importante destacar la evolución de la amistad entre Yaman y Mert a lo largo de la serie. No es una relación perfecta, llena de momentos difíciles, malentendidos y traiciones. Sin embargo, a pesar de todo, su amistad siempre encuentra la forma de resurgir, más fuerte y resiliente que nunca. Esta capacidad de perdonar y de seguir adelante es una de las claves del éxito de su relación. Erkenci Kwai, la alegría de la amistad femenina ***. Erkenci Kwai es una inyección de optimismo y alegría. Si bien el romance entre Sanem y Khan es el eje central de la serie, la amistad entre Sanem, Ayan y Gulliz es el alma de la misma. Estas tres amigas son un ejemplo de cómo la amistad femenina puede ser un espacio de apoyo, comprensión y diversión incondicional. Lo que hace que esta amistad sea tan atractiva es su autenticidad. Las tres amigas son diferentes entre sí, con personalidades y aspiraciones distintas. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, se aceptan y se quieren tal como son. Ayan, la más extrovertida y alocada del grupo, siempre está dispuesta a animar a sus amigas con su energía contagiosa. Gulliz, por su parte, es la más sensata y racional, y siempre está ahí para ofrecer un consejo sabio y práctico. Sanem, la protagonista, es el pegamento que une al grupo con su creatividad, su sensibilidad y su gran corazón. La serie muestra cómo estas tres amigas se apoyan mutuamente en todos los aspectos de sus vidas. Se ayudan a perseguir sus sueños, se dan ánimos en los momentos difíciles y se celebran los éxitos juntas. Sus escenas son pura diversión, llenas de risas, bailes y momentos de complicidad. Erkenci Kwai nos recuerda la importancia de tener amigas que te hagan sentir bien contigo misma, que te inspiren a ser la mejor versión de ti misma, y que te hagan reír hasta que te duela la barriga. ***muteaye myzyl, lealtad en el harén ***. En el opulento y peligroso mundo del Imperio Otomano, la amistad entre Hurrem Sultán y Gulnial destaca como un faro de esperanza y lealtad. Muteaye myzyl nos muestra cómo la amistad puede florecer incluso en los entornos más hostiles. Gulnial, una esclava que comparte el destino de Hurrem al llegar al harén, se convierte en algo más que una simple sirvienta, se transforma en su confidente, su protectora y su amiga más fiel. La amistad entre Hurrem y Gulnial es un ejemplo de cómo la lealtad y el sacrificio pueden ser la base de una relación duradera. Gulnial, a pesar de los riesgos que implica, siempre está dispuesta a defender a Hurrem de sus enemigos y a apoyarla en sus ambiciones. Su devoción es inquebrantable incluso cuando Hurrem asciende al poder y se convierte en una figura temida y respetada. Esta amistad también desafía las convenciones de la época. En un mundo dominado por la jerarquía y la intriga, la relación entre Hurrem y Gulnial se basa en el respeto mutuo y la igualdad. Hurrem valora la opinión de Gulnial y confía en su juicio. A su vez, Gulnial admira la inteligencia y la determinación de Hurrem. Su amistad demuestra que la verdadera conexión humana puede trascender las barreras sociales y las diferencias de estatus. ***** y grados Estambuyu Helin, superando prejuicios a través de la amistad ****. Y grados Estambuyu Helin explora las complejidades de las relaciones familiares y cómo la amistad puede ser una herramienta poderosa para superar los prejuicios y construir puentes entre personas aparentemente diferentes. La relación entre Süreyya y Dilara es un ejemplo de cómo la empatía y la comprensión pueden transformar la hostilidad en amistad. Dilara, la cuñada de Süreyya, inicialmente la ve como una intrusa que amenaza su lugar en la poderosa familia Boran. Sin embargo, a medida que Süreyya se integra en la familia y demuestra su valía, Dilara comienza a verla con otros ojos. Ambas mujeres se dan cuenta de que comparten muchas cosas en común, como su amor por la familia, su deseo de ser felices y sus dificultades para encajar en un mundo dominado por las tradiciones. A medida que se conocen mejor, Süreyya y Dilara descubren que pueden apoyarse mutuamente y convertirse en aliadas.
Su amistad les ayuda a enfrentar los desafíos de la vida familiar, a superar sus propias inseguridades y a encontrar su lugar en el mundo. Ygrados Stambuyu Helin nos enseña que la amistad puede ser un antídoto contra el prejuicio y la discriminación, y que la conexión humana puede florecer incluso en los entornos más difíciles. Cardeai Lerim, amistad como familia elegida Cardeai Lerim, es una serie desgarradora que nos recuerda la importancia de la familia, tanto la de sangre como la que elegimos. Tras la trágica pérdida de sus padres, los 4 hermanos Eren deben enfrentarse a un mundo cruel e injusto. En medio de la adversidad, encuentran consuelo y apoyo en sus amigos, quienes se convierten en su familia elegida. La amistad entre Kadir y sus amigos es un ejemplo de lealtad incondicional y sacrificio. Estos jóvenes se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles, compartiendo sus alegrías y sus penas. Su amistad les da la fuerza para seguir adelante, para luchar contra la pobreza y la injusticia, y para nunca perder la esperanza. Cardeai Lerim nos muestra que la amistad puede ser tan fuerte como la familia, e incluso más importante en algunos casos. Los amigos de los hermanos Eren se convierten en sus protectores, sus confidentes y sus compañeros de vida. Su amistad les permite superar los obstáculos más difíciles y construir un futuro mejor. Ygrados su condieresis párrafo erde, un rayo de esperanza en la oscuridad En el mundo oscuro y peligroso de Ygrados su condieresis párrafo erde, la amistad entre Sarp y Mete brilla como un rayo de esperanza. Esta serie, llena de venganza, misterio y traición, nos muestra cómo la amistad puede florecer incluso en los entornos más corruptos. Sarp, un policía infiltrado en la mafia, encuentra en Mete un joven abogado idealista, un aliado incondicional. A pesar de las circunstancias peligrosas en las que se encuentran, su amistad se fortalece con cada capítulo. Mete confía en Sarp a pesar de las dudas y los peligros que lo rodean, y Sarp encuentra en Mete un refugio seguro y un recordatorio de lo que está luchando. Su amistad es un ejemplo de cómo la lealtad y la confianza pueden ser cruciales para sobrevivir en un mundo lleno de engaño y traición. Ygrados su condieresis párrafo erde nos enseña que incluso en los lugares más oscuros, la amistad puede ser una luz que guía nuestro camino y nos da la fuerza para seguir luchando por la justicia. Gulperi, amistad como motor de superación Gulperi es una historia de lucha, resiliencia y la importancia de la amistad como motor para superar los obstáculos más difíciles. Gulperi, injustamente acusada y separada de sus hijos, encuentra en Kadir, un abogado con un fuerte sentido de la justicia, un amigo y aliado incondicional. La relación entre Gulperi y Kadir evoluciona de una alianza profesional a una amistad profunda y sincera. Kadir cree en la inocencia de Gulperi y la apoya en su lucha por recuperar a sus hijos. Se convierte en su pilar, brindándole apoyo emocional y legal. Su amistad es un ejemplo de cómo la empatía y la justicia pueden unir a las personas. Kadir se arriesga por Gulperi, enfrentándose a un sistema corrupto y a una sociedad prejuiciosa. Su amistad demuestra que el apoyo incondicional puede ser la clave para superar los desafíos más difíciles y para reconstruir una vida después de la adversidad. Más allá de las series, reflexiones sobre la amistad en la cultura turca Estas series no solo nos ofrecen entretenimiento, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el valor de la amistad en la cultura turca. La amistad es considerada un pilar fundamental de la sociedad, un lazo sagrado que se cultiva y se protege con esmero. En Turquía, la amistad se basa en la confianza, la lealtad y el respeto mutuo. Los amigos se apoyan en los momentos difíciles, se celebran los éxitos juntos y se comparten los secretos más íntimos. La amistad es un refugio seguro, un espacio donde uno puede ser auténtico y vulnerable. Las series turcas que hemos analizado hoy son un reflejo de esta visión de la amistad. Nos muestran cómo la amistad puede ser un salvavidas en la adversidad, un motor para la superación personal y un antídoto contra el prejuicio y la discriminación. Espero que este análisis más profundo les haya ayudado a apreciar aún más estas series y a reflexionar sobre el valor de la amistad en sus propias vidas. Y ahora sí, llegamos al final de este extenso recorrido por las series turcas imperdibles sobre amistad. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.